legends are revealed. This is Cardinal Country where the fight never ends, with soaring touchdowns and defense that bends. With Larry Fitzgerald, a legend in the sky, he showed us how to fly and never say goodbye. Whether win or lose, we stand and cheer, for the pride of Arizona is always here. El draft de la NFL 2025 ya es historia y los Arizona Cardinals hicieron unas selecciones que la verdad yo creo que no van a dejar indiferente a nadie. Bienvenidos a Zona Árida, el podcast en español de los Arizona Cardinals de la NFL. Y cómo no, vamos a analizar lo que ha sido este draft, un draft apasionante, un draft muy ajetreado y en el cual, pues, bueno, con pocos picks, pero creo que eso, los Arizona Cardinals hemos sido uno de los protagonistas, al menos con varios nombres interesantes que ahora comentaremos. Para analizarlo, tengo conmigo a las dos personas que más saben para mí de los Arizona Cardinals en España. Primero presento de tierras madrileñas, Don Alex Colli. ¿Qué tal está, señor? Muy buenos, pues bueno, muy bien, o sea, después del draft bastante contento en general, ya digo un poco mi opinión sobre este draft. Creo que sobre todo Jonathan Gannon y Nick Rallis deben estar muy contentos. Bueno, Drew Petzing a lo mejor no tanto porque ha tenido casi nada, casi nulo el protagonismo del ataque en este draft. Sí, poco, pero bueno, sabíamos también que venía un draft así defensivo, ya lo comentamos antes del programa, así que esperábamos algo más, pero bueno, finalmente ha sido casi todo para la defensa. Y oye, para analizarlo, como no, también presentaron de Tierras Murcianas, que además había hecho un pedazo de análisis previo al draft y estuvo muy atento toda la jornada del draft, completo, los 3 días. Salva Morales, ¿qué tal está, señor? Muy buenas, chicos. Pues nada, muy bien. Aquí estamos para analizar el draft de nuestro equipo, que en todos los programas que hay de NFL en español, aquí en España sobre todo y demás, se habla en general y la verdad es que se está hablando muy poquito de nuestro equipo, cuando las notas que le están dando son bastante buenas. La verdad es que bueno, tenemos un equipo con poco mercado, es pequeño y entiendo que la gente que nos sigue y los que quieran tener un poco de información, pues acudan a nosotros en este programa para ver un poco más en profundidad lo que ha pasado estos días. Así es, así es. Además, había algún oyente que nos escribió por Telegram pidiendo hoy el programa y tal, y es verdad que sí, una semana complicada la pasada porque hubieron festivos aquí en España y bueno, en fin, no fue fácil quedar para grabar, pero bueno, estamos aquí al pie del cañón y por supuesto analizar lo que fue un draft, que yo estoy con Salva en eso. Se habla poco del draft de los Arizona Cardinals, pero sobre el papel para mí es uno de los más destacados. Me gusta empezar a veces por el final y lo primero que os quiero pedir es una nota y una valoración muy rápida del draft. Luego entraremos en detalle, pero una valoración muy rápida. Venga, Alex, Salva. Dale. Vale, pues una nota, vamos a decirlo si os parece, por compararnos con otros medios, con el tipo de notas americano. Y yo me voy por un A menos, que sería de allí. Bueno, no sé con qué equipararlo aquí, quizás un sobresaliente bajo sería, o un notable, mejor dicho, notable alto, porque bueno, creo que era necesario hacer un draft defensivo, era necesario sobre todo hacer una off-season defensiva en cualquier caso. Y bueno, creo que se han cogido jugadores que con un correcto desarrollo pueden dar mucho. Pues yo estoy muy cerca, claro, de esa nota. He visto desde A a A menos, solo he visto un B más.
con este tipo de notas que suelen poner por allí por Estados Unidos, y yo me voy a quedar en una. Y me quedo en A y no en A menos porque entiendo lo que hay después de ver todas las ruedas de prensa que ha hecho el Game Manager Osenford y ha dado sus explicaciones, pues creo que ellos quedan muy contentos con lo que han elegido. Y bueno, luego está evidentemente a ver cómo se desarrollan, ¿no?, los jugadores y qué resultado dan, pero sobre el papel ellos están muy contentos con lo que han conseguido, y si ellos van buscando eso, pues habrá que a priori confiar en su buen trabajo, y es por ello que le doy una. A ver, yo estoy contento, ¿vale? Porque estoy contento, pero le voy a poner una menos y me voy a explicar, ¿vale? Y luego también quiero que vosotros comentéis lo que os parece, vuestros puntos fuertes y débiles, pero de este draft. Pero a mí en general me gustó mucho las dos primeras elecciones, porque son elecciones de equipo que quiere hacer algo grande, de equipo que arriesga, de equipo que va por jugadores pata negra, ¿sabes? Por jugadores sabiendo que tienen riesgo, sobre todo la segunda elección, ¿no? Pero un jugador que tiene un techo muy alto y a mí me gusta apostar por eso. Pero lo que menos me gustó del draft fue que yo creo que había un par de posiciones en la ofensiva que, si bien no creo que fuesen necesarias en primera ronda o en segunda, sí que a lo mejor haberlas apuntado pues en tercera, cuarta, quinta ronda, que son la de receptor y la de guard. Son las dos posiciones que tenía yo marcadas y que creo que eso, no llegaron. Bueno, llegó un liniero a final, no sé si también podrá jugar de guard, el Hayden Conner, luego comentaremos. Pero eso fue lo que me dejó un poquito que no me terminó de poner el 10, ¿no? Pero por lo demás, eso, muy contento con los nombres y con las elecciones, en general. Sí, es un poco el resumen que yo dije al principio de mucho para la defensa, casi nada para el ataque. Si Hayden Conner es un guard, pero sí quizás hacía falta un poco algo en esa posición de receptor que parece que puede ser ahora. Ahora analizaremos el draft, pero puede ser ahora la posición más floja probablemente del equipo, o al menos la que tiene menos profundidad. No quiero decir con esto que esté mal cubierto, pero sí que a lo mejor haberle dado algo de competencia de la profundidad que ahora tenemos en otras muchas posiciones a los receptores en una tercera o cuarta ronda. Pues mirad, yo estando de acuerdo con vosotros con el tema del receptor, creo que en parte entiendo por qué no se ha cogido ninguno. Y mira, vamos a ver. Nosotros de receptores ahora mismo en el equipo, ya sabéis que el roster ahora mismo son unos 90, me parece, aproximadamente, 90, y se van a quedar casi en la mitad, poco más de la mitad. Ahora mismo tenemos 11 receptores en el roster. Claro, de ahí la mitad, evidentemente, bueno, no sé si la mitad, pero unos cuantos no van a entrar, se van a quedar en el equipo de prácticas. Es cierto que tenemos un número uno como es Marvin Harrison, y luego, en fin, tenemos detrás yo lo diré, a Michael Wilson, como un número uno y número dos. Y es cierto que a lo mejor pues falta calidad y los siguientes, ya quitando de Greg Dortch y demás, no son tan importantes. ¿Qué es lo que pasa? Que yo entiendo que no había receptores de suficiente calidad como puestos a nuestro alcance, dado como se dio el draft. Y al final nosotros jugamos, pues el estilo de juego que están implantando es de usar mucho tight end, ya no solo McBride. El año pasado Elijah Higgins e incluso Rayman tuvieron oportunidades, ¿no? Entonces jugamos con muchas formaciones pesadas. De hecho es que hemos añadido otro tight end más en los undrafted. Entonces yo creo que es, bueno, Osenford lo comenta, ¿no?, que ellos en todo momento han usado el tema de cuál era el mejor jugador que tenían dentro de los estudiados por ellos en la pizarra. Pues siempre han hecho caso a la pizarra y han cogido al que en ese momento era el que mejor les llegaba, y que no estaba premeditado el tema de escoger solo defensa, pero que es que han salido así las cosas. Y yo lo llego a entender. En segunda ronda
en tercera ronda, que estábamos hablando que la primera y segunda ronda han sido muy buenas elecciones, ahora profundizaremos. En tercera ronda, que cogemos a Jordan Burch, el Edge de Oregon, ellos, luego lo comentaremos, están detrás de este chico. Y justo después los Texans cogen a Jalen Noel, que es un wide receiver que en principio hablan muy bien de él. Pero parece ser que no lo suficiente como para que pudiera ser un chico disruptor desde el principio en el equipo. Y bueno, prefirieron ir por ese lado. Entonces, bueno, yo ahí entiendo o justifico un poco el hecho de que no se hayan cogido wide receiver. Y posiblemente el año que viene, que seguimos al final, no dejamos de seguir construyendo equipo, el año que viene posiblemente nos vengan mejores oportunidades de coger un wide receiver que pueda ser un top también. Sí, no, y bueno, también hay que recordar que el año pasado cogimos a Marvin Harrison Jr., que la verdad ha mostrado, pues con altibajos, ¿no? Como muchos novatos, pero ha mostrado pinta de ser un receptor top de la NFL, ¿sabes? Ha mostrado un lucer de que lo que se veía antes del draft, que pinta ello, y evidentemente, pues sí, hace falta algún receptor más, pero a lo mejor creen que para un cuarto receptor, incluso en la agencia libre, ahora con lo que queda, pueden rascar algo, ¿sabes? Que se puede rascar algo más. Y preferirían eso, apostar por otras posiciones como la defensa, que sí que había un problema grande pues en la presión al QB durante muchos partidos la temporada pasada, como comentamos. Y si os parece, vamos a analizar ya pick por pick, ¿vale, chicos? Y empezamos con, en primera ronda, el pick número 16, ¿vale? Y escogimos a Walter Nolen tercero, defensive tackle de Ole Miss. Simplemente quiero decir que ahora habréis de jugar vosotros, pero quería comentar que luego los defensive tackle fueron una posición que salió muchísimo en el draft, pero muchísimo, ¿eh? Salieron muchos que estaban predestinados mucho más abajo, subieron, y al final llevarte un pata negra como Walter Nolen tercero, pues también me hace indicar de que el equipo hizo los deberes y se adelantó a muchos otros que estaban esperando este jugador. ¿Qué opináis de la elección? Alex, Salva. Pues quizás, primero hablando por posición, no era la mayor necesidad porque hemos hecho un gran trabajo ahí en la agencia libre, pero sí que era uno de los jugadores que, si recordáis, ya en la previa comentamos. Un jugador quizás que, bueno, muchos comparan por físico y por tipo, por características, comparan con Jalen Carter, que lo recordaréis que fue un chico que salió hace poco con los Philadelphia Eagles, hace 2, 3 años. Eh, y, y lo que he podido ver de él, eh, sí que pinta muy bien, es sobre todo muy bueno contra la carrera, que creo que era uno de los grandes problemas la temporada pasada y este año se ha intentado solventar. Es verdad que, bueno, lo que es la presión al QB no era el defensive tackle más destacado, pero bueno, siendo un defensive tackle y con lo que hemos adquirido a lo largo de esta agencia libre y del draft que luego comentaremos, creo que tampoco es tan necesario, chico a desarrollar, pero bueno, con mucho talento. Sí, este muchacho, según comenta José Ford, Gannon lo quería para su equipo, porque iba buscando alguien que fuera disruptor, ¿no? que entrara a romper la línea contra la línea ofensiva, contraria y demás. Y ellos lo que van buscando es esto. Es además, como ha dicho Alex, muy bueno contra la carrera, que era uno de nuestros debes. Y fue el tercer defensive tackle elegido del día. El primero estaba clarísimo que no nos iba a llegar ni de broma, que era Mason Graham. El segundo, Kenneth Grant, pues yo creo que tampoco contaban con él. Y a este muchacho que incluso hizo visita y hablaron con él, porque recordemos que se comentaba que si este muchacho, el problema es que tenía era temas mentales, ¿no? Que no era muy allá o que como que no le gustaba mucho el fútbol y demás. No deja de ser un chaval de 21 años, bastante joven, no ha estado poco tiempo en la universidad. Y
bueno, tuvieron una entrevista personal con él y Gano parece que le gustó lo que vio y lo que es a nivel de juego, pues ya hemos dicho, este chaval va para, si todo funciona y todo va bien, para ser una estrella de la liga. Y bueno, lo único que puede un poquito a mejorar, sí que tiene que mejorar el tema de juego de manos, pero lo que es contra la carrera va muy bien, puede jugar en defensas de 3-4 y de 4-3. Pues vamos, es una lotería que les cayera, según ellos. Están súper contentos con que les cayera a Nolan, que no lo eligieran antes. Y bueno, yo efectivamente creo que este chaval va a ser uno de los jugadores, igual que tenemos en línea ofensiva a Paris Johnson, va a ser uno de los jugadores que va a marcar ¿no? una época aquí en los Cardinals y todo va bien. Yo es que una cosa que me di cuenta en este draft, ¿no? Y que bueno, lo hemos comentado aquí y lo llevo pensando hace tiempo, es que la NFL es una liga que gira mucho, ¿vale? Es una liga que hay épocas donde domina el pase, como hemos visto estos últimos años, con Mahomes, Burrow, tal, y otras épocas donde domina más el juego de carrera o las trincheras. Estamos viendo una NFL que está girando muchísimo hacia esto último. Hemos visto un equipo como Philadelphia Eagles que sí, que tenía buenas piezas en ataque y tal, pero su pieza clave ha sido Saquon Barkley, el running back, ¿sabes? Aparte de su poderosa línea ofensiva, ya han ganado la Super Bowl ya arrasando. Equipos como los Buffalo Bills, que es un equipo que tuvo una época del año maravillosa, ellos salen jugando bien, sí, pero con un juego muy de sota, caballo y rey, es decir, ni mucho pase loco ni nada. Están limitando al máximo y aprovechando mucho el juego de carrera e intentar ser poderosos en las líneas. Entonces, eso está haciendo también que la posición de defensive tackle coja un poder muy especial en la NFL y creo que en eso tanto en agencia libre como en draft, creo que Osenford lo ha tenido muy claro y se ha apostado muy fuerte por ello. Yo este chico, lo que he visto, pues sí, evidentemente necesita ciertas mejoras en lo suyo, pero en parar la carrera y en poder romper las líneas ofensivas, habían pocos como él para mí. Entonces me parece una lección de campanillas y yo estoy muy, muy contento, ¿eh? Pedía otro, pero es que el otro también nos llegó. Y si queréis vamos a ello. ¿O queréis comentar algo más de Walter Nolan? No, yo en principio, ¿no? Ya hemos comentado, ya se ha hablado además bastante de este jugador que sí ha sido bueno, al ser el primer elegido por la franquicia, aquel que busque información, tiene incluso luego la entrevista que le hicieron el día después y demás, y está muy contento por llegar a Arizona. Él ya imaginaba, porque habían hablado con él varias veces y le habían mostrado el equipo su intención de cogerlo si le llegaba. Y nada, además, él ya le habían llegado rumores de varios equipos y tal que, bueno, porque no habían hablado muy bien de él pues, a nivel mental y él, pues lo que tiene muchas ganas con lo que ha comentado, que tiene muchas ganas de demostrar que está preparado para jugar en la NFL y bueno, para darnos alegrías a los Cardinals, así que nada, pues muy contento. Un poco inciso, este pick de Walter Nolan, se habló un poco mal de él como a nivel de cabeza. También un poco con la comparación que le hacía yo con Jalen Carter, aunque lo de Jalen Carter sí fue más sonado, jugadores que a lo mejor a ciertas franquicias no convencen por algo de las entrevistas o lo que ven del chico. Y el siguiente pick es un pick que también había dudas por tema de lesiones, ¿no, Marcel? Así es, porque yo os voy a confesar una cosa. Cuando yo estaba bien, yo cuando veo el draft, ¿vale? El de jueves, yo me levanto, pero me acuesto antes. Yo a las 10 me voy a dormir, 10 de la noche hora de España, y como el draft es a las 2, pues yo me levanto, como los primeros picks está más o menos claro, el primer pick está claro, me levanto 2:30, 3, para dormir un poquito más. Y yo, se ve que había circulado mucho la noticia últimas horas, igual alguien lo sabía antes, pero yo no me había enterado. Y yo pedía Will Johnson, que elijan a Will Johnson, que elijan a Will Johnson los Cardinals. Y ahí me comentaron, no, que tiene una lesión y por eso va a caer y tal y cual. Pero oye, una cosa es que no quieres arriesgar con el 16. Bueno, vale, pero si te cae al 47, un cornerback del nivel de Will Johnson, yo perdona, pero si tiene una lesión en esta vida, en la NFL gana uno, señores, hay que ser valiente. Y yo, este jugador es de los que te puede cambiar una secundaria, te puede cambiar una defensa. Y yo estoy
contentísimo con la elección de Will Johnson, el cornerback de Michigan, para mí, tras Travis Hunter, el mejor cornerback del draft. ¿Opiniones al respecto? ¿Os parece bien arriesgar aquí o hubierais sido más conservadores? Yo para mí, que es verdad que como definíamos un poco por cómo es Travis Hunter, lo definíamos a Will Johnson como el mejor cornerback puro. Y yo, igual que decía Salva la semana pasada o el otro día por el grupo, no recuerdo, hablábamos de que es verdad que se hablaba de algo de las rodillas de este chico, pero tampoco había ningún equipo o no había un parte médico que dijese que no va a llegar al inicio de temporada o que puede tener problemas. Obviamente las franquicias tienen muchísima más información de la que tenemos nosotros, pero sin duda si te caía este pick, que yo creo que era impensable, tenías que cogerlo sí o sí. Creo que es la pieza que nos hace falta para cerrar esa secundaria, junto con Garrett Williams y Max Melton. Y bueno, es un chico que puede jugar tanto en hombre a hombre como en zona, quizás es más destacado por sus características en zona. No sé, ha sido muy bueno en su etapa colegial. Y eso, pocos pero se le pueden poner a un pick que era clarísimamente primera ronda si no fuese por esas últimas dudas que surgieron. Yo lo que pasa con este chaval es que yo no entiendo que haya bajado, que haya llegado al segundo día. Y como decía Marce, esto no se puede dejar pasar bajo ningún concepto, porque vamos a ver, lo que decía Alex, los equipos médicos de estos equipos que son millonarios, yo creo que hacen un estudio más o menos, o por lo menos se pasan información entre los equipos universitarios y ellos y tal, para la hora de hacer un fichaje. Y más o menos te puedes hacer idea de la lesión, del alcance de la lesión y la gravedad de la misma. Un chaval que ya no puede volver a jugar a fútbol, yo creo que esa información se la pasan a los equipos. Y un chaval que ha tenido una lesión y de la que se tiene que recuperar, vamos, es una cosa que aparte que imagino que será habitual, ya le ha pasado también a algún otro jugador de este draft que también ha caído un poco por alguna lesión que venía arrastrando y demás. Vamos a ver, Will Johnson ha tenido varias lesiones, lo que se ha comentado que era una lesión que era como, yo lo diré, las que son de estas que van deteriorando la articulación y demás. Y yo le he preguntado a un conocido mío, un amigo que es fisioterapeuta, y le he preguntado ¿qué lesión puede tener un deportista profesional con 20 y pocos años que no tenga solución? Me ha dicho prácticamente ninguna. Prácticamente ninguna, todas tienen solución, ya sea a base de operación, ya sea tal. El tiempo de recuperación evidentemente puede ser superior o inferior, pero un chaval de 20 y pocos años, deportista de élite, en una rodilla se puede recuperar y volver a jugar. Sí, prácticamente de lo peor anterior, que es lo que se rompió Darius Robinson el año pasado. Entonces, o Will Hernández. Entonces, este chaval a medio, incluso posiblemente a corto plazo, nos va a dar un plus en su posición. Es un pedazo de jugador. Y yo puedo entender que haya equipos que en la segunda ronda no lo cogieron porque son equipos que iban buscando otra cosa, que tenían otras necesidades, a lo mejor tan importantes como la de cornerback o más, y por eso no lo fueron cogiendo, pero nosotros no podíamos pasar porque era una de nuestras principales necesidades y llegarnos como nos llegó, era impensable dejarlo pasar. No se puede dejar pasar un pick así. Y yo creo que muchas veces es el miedo de unos a otros, ¿sabes? Oye, si este no lo coge y aquel tampoco, jorín, a ver si lo voy a coger yo y voy a ser el tonto de la clase, ¿sabes? Pero yo entiendo que en el 12 no quieres arriesgar, pero ya en segunda ronda un jugador así hay que echárselo. Y si luego, oye,
resulta que hay tan mala pata, Salva, lo que decías, de que al final, pues, hay un caso cada 1000, pero justamente es el que sale mal y no puede llegar al nivel, pues mira, pero has jugado por un tío que valía oro y has tenido mala suerte, ya está. Pero hay que ser valiente, tío. Hay que ser valiente, hay que intentarlo con todo. Y Will Johnson, el 47, puede ser el robo del draft. Además, generalmente, lo que yo he visto, me acuerdo que, por ejemplo, un año que los Titans hicieron a Simmons también, que cayó muchísimo por lo mismo, una lesión de no sé qué, y al final, el primer año ni jugó, pero a partir del segundo ha sido, vamos, un pique de campanillas, un jugador que ayer se aportó muchísimo. Así que. Yo estoy muy arriba con Will Johnson y creo que puede ser el robo del draft. Así que Sí, es que además a mí me recuerda, creo que ya lo comparé porque como hablamos de él en la previa con Garrett Williams, que ahí sí que sabíamos que tenía una lesión, el cornerback que cogimos hace un par de años en segunda ronda. Y ese primer año, bueno, empezó tarde a jugar porque ya digo, arrastraba una lesión de rodilla que ahí sí que era conocida, y luego en este segundo año se ha consagrado pues como un jugador muy muy bueno. Ya venía igual que Will Johnson con muy buenas sensaciones para el draft, muy buenas sensaciones de su etapa colegial, pero bueno, el físico al final creo que es importante en un deporte como este. Y es verdad que aunque una lesión de rodilla no te pueda retirar, pero sí que puede dejar dudas de cara a que te pueda lastrar mucho, pues hablando de la posición de cornerback, a que pierdas esas décimas de segundo con respecto al receptor, que también es un deportista élite, y te puedan quemar más veces de las deseadas. Entonces, puedo entender las dudas de las franquicias, como bien decía Salva, pero creo que era necesario lanzarse por este pick. totalmente. Además, no lo he comentado, pero parece ser que les ofrecieron tanto en la primera ronda como en la segunda la oportunidad de bajar. Y no la cogieron en primera ronda porque tenían claro que querían ir a por Nolan, y en segunda porque viendo que Will Johnson no era elegido, pues prefirieron aguantar por si les llegaba, y efectivamente al final les llegó porque tenían también clarísimo que querían a este jugador. Luego, bueno, ya lo comentaremos, pero tanto en la tercera como en la cuarta ronda también le ofrecieron movimientos, y al principio no lo cogieron porque también tenían claro los jugadores que quedaban por coger y lo que querían. Y luego más adelante sí que hicieron un muy buen movimiento del que luego hablaremos. Así es, correcto. Bueno, sí, ya lo comenté, pero yo preferiría no bajar tampoco, ¿eh? Llega un jugador así, hay que arriesgar y estoy totalmente de acuerdo con lo que se hizo. Y bueno, en tercera ronda, en el pick 78, se seleccionó al outside linebacker Jordan Barnes de la Universidad de Oregón. ¿Qué opináis de este jugador? Yo también creo que era necesario meter presión al quarterback y me parece una elección del gusto del gusto de Gannon y que creo que puede funcionar bien para el esquema defensivo que plantea. Sí, 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 aquí creo que, bueno, es un jugador a desarrollar. Físicamente otro chico que destaca muchísimo. Y bueno, es verdad que el año pasado igual, vuelvo a decir, tuvo algún problema de lesión al principio de la temporada, pero terminó bastante bien. Bueno, en 10 partidos tuvo 8,5 sacks y 11 tackles para pérdida de yardas. Y bueno, ya digo, es un chico que por el físico que tiene apuntaba muy, muy alto.
jugador a desarrollar. Quizás también echábamos un poco en falta esa figura clara de un Edge 2 al otro lado de Josh Sweat. Veremos quién se gana ese sitio porque bueno, va a haber competencia. Sí, yo a Jordan Burch la verdad es que no lo sé. He visto varios partidos de Oregón este año pasado, pero no lo tenía muy en el radar. Y es un chaval bastante grande, tiene un físico imponente y quizás parece ser que uno de sus puntos débiles quizás sea contra la carrera, pero claro, pero es que eso lo tenemos bastante cubierto con el resto de gente que tenemos en línea y los que se han cogido en el draft más lo que teníamos. Entonces, sobre todo por el tema de presión al quarterback, que es lo que uno de estos debes, pues va muy bien. Pesa 126 kilos para 1,93 m. Es un chaval bastante pesado y pese a ello tiene relativa agilidad. Yo he estado viéndolo, me he vuelto a ver un poco el resumen del partido de un par de partidos de Oregón, uno de ellos contra Ohio, y la verdad es que se mueve bastante bien pese a lo grande que es. Bueno, pues eso, hace falta desarrollarlo, como dice Alex, un poquito más, el tema de sobre todo movimientos y luego pues, contra la carrera quizá que pueda mejorar, pero vamos, yo creo, vamos, creo que va a ser, va a entrar dentro del roster casi seguro y va a estar dentro de las rotaciones. Y bueno, buena elección en el día 3. Yo, sí, claro, estas terceras rondas ya muchas veces son jugadores de potencial, pero son del gusto del entrenador, ¿eh? Y yo creo que Gannon detecta claramente que había una falta de pancha ahí y es un jugador que yo creo que le entró por los ojos fácil. Y por ahí va la elección, ¿eh? Yo, a lo mejor, pues había otros nombres, les cuento el de Noel, el de Iowa State, y además tengo un amigo, mi amigo Antoine, al cual le mando un saludo, que es muy fan de Iowa State, me había hablado muy bien de este jugador, pero yo creo que eso, caída por la necesidad más, una de las más impresiones que tenía el equipo, que era crear presión al QB, y me parece bien, ¿eh? Me parece que es un jugador muy interesante. Sí, Y aquí quizás era, perdona Marce, otra de las posiciones en las que a lo mejor podíamos pensar en, bueno, es verdad que Edge podría ser una de las necesidades, pero podíamos pensar en a lo mejor algo de ataque después de haber cogido un jugador clave en secundaria y un jugador clave de línea defensiva en las dos primeras rondas, pero bueno, como bien dices, se decide coger a este chico que tiene potencial, sobre todo por su capacidad física y que viendo el desarrollo de ciertos jugadores que se ha llevado por parte sobre todo de Jonathan Gannon y Rallis en el equipo, ¿por qué no pensar que puede ser un jugador muy aprovechable para las próximas temporadas? sí, no, está claro que esa es la apuesta y eso es por lo que se lo trae en Gannon, porque es un chico que tiene potencial, que lo tiene tremendo y que cree que le puede sacar un gran partido, ¿no? Como, oye, otra posición que hablamos aquí en el previo que había que reforzar también, sobre todo por la salida de Kaiser White, ¿no? Y es la de linebacker, el linebacker puro, en este caso, el interior linebacker, el linebacker fijo. Y en cuarta ronda llega un chico de Ohio State, que bueno, no será el único en llegar, adelanto. Cody Simmons, un linebacker que bastante pegador, que yo creo que es bastante bueno también en lecturas. Y que yo, pues lo mismo, eso a lo mejor necesita un poco de tiempo, pero yo sí que lo veo un prospecto interesante, ¿no? A Cody Simmons. Cody Simmons. Sí, este chico que, joder, viene de un temporadón increíble. Es del chico de Ohio, campeón nacional. Ha sido el líder del equipo con 112 tackles, 12,5 para pérdida de yardas y además ha conseguido 7 sacks. Ha estado en el tercer equipo de la Big Ten, de la conferencia. En la Rose Bowl contra Oregón, precisamente, que comentábamos antes de un jugador de Oregón,
fue el MVP defensivo con 11 tackles, 3 para pérdida de yardas y 2 sacks. En el partido por el campeonato nacional fue el jugador defensivo, el MVP defensivo con 8 tackles y un tackle para pérdida de yardas. O sea, chico que, como bien dices, es muy pegador. Un inside linebacker puro. Un chico muy talentoso. Y yo creo que otra necesidad que cubrimos y que bien desarrollado, es un jugador que parece que tiene cualidades para poder ser muy bueno. Sí, es poco más que aportar, efectivamente, de lo que comenta Alex. Yo este año sí que he visto bastante a Ohio State y este chico, pues la verdad es que cuando ves partidos de este equipo, pues vamos, te llenan los ojos. A mí me gustaba mucho Cody Simon y me alegré un montón de su elección en el draft porque, bueno, yo lo conocía, a lo mejor hay algunos mejores que otros equipos que no los tenía tan vistos, pero es que a mí Cody Simon me gusta mucho. El chaval era el capitán de Ohio. Para que lo entienda la gente, viene a ser nuestro Kesir White. Ha sido el capitán, el líder de la defensa. Y a mí es que me gusta mucho porque es muy rápido para el tamaño que tiene. Mide un 88 o 103 kilos, creo. Es muy rápido, entra muy bien. Como ha comentado Alex, es un inside linebacker. A diferencia del anterior, de Jordan Woods, que es outside, va por fuera, pues este entra por dentro y entra muy bien. Y es muy rápido. Tiene buena visión de juego. Yo creo que está listo para entrar en el equipo poco a poco y como decía Marcia antes, efectivamente son picks ya para ir también luego mejorando los jugadores, ¿no? Y tienen buenas cualidades físicas, hay que ir mejorándolos, pero es que Cody Simon es que tiene muy buena cobertura en el juego en el terrestre y a pases medios y cortos, va súper bien. Entonces yo creo que puede empezar ya a sumar, ¿no? En el equipo. Y luego, bueno, ya en profundidad quizás no tanto, pero bueno, para eso tenemos los safety y los corners que tenemos. Así que a mí me gustó mucho. Yo estoy muy contento con esta elección. Y siguiendo hablando de Ohio State, bueno, primero hubo un trade, ¿vale? Esto es importante decirlo, porque en el pick 152 que nos tocaba a nosotros, se hace un trade con Dallas Cowboys, con el cual pues se queda Dallas Cowboys con el 152 y nosotros recibimos el 174 y el 211, por lo que nos permite, pues, bueno, tener un pick por ronda, es decir, 7 picks al final, en vez de los 6 que teníamos, que tampoco viene mal, pues hacía falta un poquito de profundidad, que es lo que se busca ya en estas rondas bajas. Y ya en este 174, también en Ohio State nos quedamos, cogemos a otro cornerback, que esto me sorprendió también un poco, Denzel Burke, o no sé la pronunciación bien, la verdad, Burke se escribe. Si pronuncio mal, perdonar, que soy un poco nefasto para las pronunciaciones y más aún con jugadores que no tengo tan acostumbrados a escuchar y a ver. ¿Qué me decir de este cornerback de Ohio State? Bueno, aunque sí creo que es un jugador muy para profundidad de la posición. Un jugador que puede jugar en equipos especiales. Tiene la habilidad física, las capacidades físicas, mejor dicho, para poder destacar. Sus números no son nada del otro mundo. No sé. Ha jugado, bueno, ha tenido 48 tackles, 3 tackles para pérdida de yardas y 2 intercepciones. Bueno, jugador a desarrollar. A mí este chico no me entusiasma tanto. Quizás hubiese elegido alguna otra posición, pero bueno, veremos. Ojalá me equivoque. Pues a Burke también lo tengo visto.
Y a mí sí me gusta esta elección porque, sobre todo viendo los cornerbacks que quedan todavía por elegir, para mí es de los mejores. Primero porque juega en Ohio. Estando en la división que está, son todos equipos bastante potentes y está en un equipo bastante, bueno, bastante bueno. Entonces está acostumbrado a jugar contra gente bastante, bueno, de bastante calidad. No es lo mismo que venir de una universidad pequeña. Y luego él, sobre todo, es por el físico que tiene. Yo creo que ha sido elegido por el físico que tiene. Es un chaval que es muy rápido y ágil, tiene buena anticipación en rutas. Lo único es pues que efectivamente le falta pues todavía mucha técnica, ¿vale? Sobre todo a la hora de hacer tackles. Y luego pues, le falta, bueno, para ser un top, le falta el tema de mejorar la lectura, porque muchas veces llegaba a tiempo, por así decirlo, llegaba un poquito tarde porque era muy rápido, pero hacía una mala lectura al principio. Entonces, todo eso entiendo que pueda ir mejorándolo y como, mientras tanto, pues efectivamente en equipos especiales pues pueda ir aportando, ¿no? Y sea un talento a desarrollar, porque el físico lo tiene, como luego veremos en algún otro jugador elegido posteriormente, el físico sí que lo tiene. Entonces, bueno, yo creo que dentro de lo que cabe es buena elección, es darle un poquito más de profundidad al tema de los cornerbacks y está bien. Yo digo, lo conocía y no me parecía para nada mal cornerback. Lo único que efectivamente el nivel de NFL es muy superior al de la universidad. Y a ver cómo en el futuro, esto es para seguirlo el día de mañana, a ver cómo sale. Sí, pero un detalle que has comentado, Salva, y que creo es interesante, es que menos la última elección, todos los jugadores son de universidades top, pero top, 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 ¿sabes? Bueno, a lo mejor Ole Miss no es en el top, 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 pero vamos cerca, ¿sabes? Pero el resto de universidades top, top, top. Entonces, te quiero decir también que quieren jugadores que estén preparados para competir ya, ¿eh? Eso sí que lo tengo bastante claro, ¿eh? Que muchas veces una universidad pequeña es más difícil que el día uno estén listos. En rueda de prensa le preguntaron precisamente a Osenford por esto, y a Gannon, que si era casualidad, que si iban buscando y demás. Y bueno, al principio dijeron que ellos van buscando al jugador, ¿no? El jugador que tienen visto y demás, que efectivamente es un plus el que juega en una universidad grande, porque eso hace que se enfrente a los mejores. No es lo mismo venir de una universidad pequeña, o una universidad que está en una conferencia, una edición que hay equipos muy potentes, que pueda destacar, pero luego cuando le ponen auténticos Miuras, pues se vengan abajo, ¿no? O no tengan esa capacidad física. Entonces, además de las pruebas del combine, del físico que tengan, estatura, etc., peso, ellos buscan que la competitividad que efectivamente les dan este tipo de equipos. Y ahora, si queréis, al final del draft, de los undrafted, miramos y os comento todos los jugadores de Ohio que tiene el equipo, que sea, por cierto, el equipo del campeón de la NCAA. Por supuesto, si luego comentamos el tema de undrafted. Bueno, pasamos a Alexis, pasamos a Hayden Conner, el offensive line de Texas, Texas Longhorn, no como se pronuncie, perdón. La Universidad de Texas, vamos, la clásica que tiene el toro ese o lo que sea, el animal. Y la verdad que un liniero ofensivo grandote que puede actuar, bueno, yo tengo de guard, también puedo jugar de tackle, también porque tengo aquí, no sé si juega, ha jugado mucho, ¿no? La verdad lo tengo poco visto. Y hacía falta un guard, eso es lo que está claro. No sé si era que esperabais o os parece un poco atrás esta elección. Bueno, yo pues creo que bueno, el chico de Texas, como bien dices, bueno, en su última temporada ha jugado de left guard, aunque pueda jugar también de tackle, pero es un liniero ofensivo que viene más pensando en jugar en el interior. Entonces, bueno, única elección por ciento para Drew Petzing, para su ataque. Destaca sobre todo en el juego de carrera, pero bueno, sí que es un jugador al que igual le falta mucho por pulir. Creo que viene a dar profundidad a una línea que si bien tiene un J.R. Sweezy claro en su puesto, el otro que para mí de momento sería Isaiah Adams, el otro guard,
está un poco en duda. Entonces, bueno, vamos a ver si este chico o el resto de competencia que hay, pues logran subir el nivel global de la línea, y cuando lleguen las lesiones, que sabemos cómo es este deporte, llegarán, puedan ser competentes para jugar. Sí, este chaval, bueno, juega en los Longhorns y también, bueno, aparte de los playoffs y demás, he visto algunos, no me había fijado especialmente en él porque, bueno, al final las líneas no destacan tanto, pero viendo luego los highlights sí que recuerdo, efectivamente, es un jugador que es bastante ágil y lo usan mucho, como dice Alex, para el tema de la protección del juego de carrera, y va bastante bien porque se cruza muy bien. Ha jugado en las tres posiciones en el centro, o sea, en la línea, y es bastante versátil. Entonces, la verdad es que tiene buen tamaño, es ágil, tiene, bueno, pues eso, las condiciones para ver el desarrollo que va. Efectivamente tenemos, como dice Alex, una línea ofensiva con puestos ahí, con jugadores que van bastante bien, bastante seria, sin ser nada del otro mundo. Tenemos, el año pasado, la verdad es que funcionó bastante bien. Entonces, bueno, viene para dar profundidad. No sé si al final conseguirá puesto en el roster, pero es un chaval que a mí me ha gustado también su elección. Primero porque allá hacía falta meter algo en la ofensiva, y segundo porque es que tiene bastantes cualidades, para que nos salga bien el día de mañana. A ver cómo funciona. Así es, y bueno, yo con las creencias que hay en profundidad en el puesto de Gar, sí que creo que puede hacer roster, ¿eh? Si bien que tiene potencial y tal. Evidentemente es un diamante ciertamente en bruto, que tiene que mejorar cosas, pero si es versátil como parece y ha jugado en la Universidad Grande, y eso yo creo que sí que puede tener su opción de pelear por hacer roster, Hayden Conner. Y bueno, cerramos ya lo que ha sido los drafteados, ¿no? Pero los Arizona Cardinals, con la elección en séptima ronda del único jugador de una universidad un poco menos conocida, Universidad de Nevada, el safety Keaton Crawford. Solo diré que estas selecciones ya de séptima ronda, de mitad final de séptima ronda, son más para intentar asegurarte un jugador que va a ser undrafted, que puede tener otro mercado. Y yo creo que aquí Tan Crawford le ven, pues eso, un potencial a lo mejor a desarrollar, potencial porque es un chico que tiene capacidad de recorrer el campo, ¿sabes? Que a la hora de las lecturas y tal en secundaria. Y que a lo mejor no era fácil que eligiera Arizona a él porque tenemos una camada de safety bastante interesante, pero que Gannon lo quería sí o sí tenerlo, quería contar con él, y por eso viene la elección de Keaton Crawford. ¿Qué os parece de este chico? Pues es un jugador que destaca muchísimo por su capacidad física. Es súper rápido, es bastante contundente en cuanto al contacto. Por este motivo, por el tema físico, era un safety que en algunos rankeaban incluso en cuarta o quinta ronda. Tiene experiencia, bueno, es un jugador de séptima ronda. La posición de safety la tenemos más que cubierta. Y bueno, este chico pues tiene experiencia en equipos especiales también. Quizás llega al roster pues pueda tener un rol más de equipos especiales, que ya digo, eh, con su con su agresividad y su velocidad, puede destacar pues eso en equipos especiales, pero no creo que veamos más allá de eso. Sí, bueno, yo lo que comentaron Osenford precisamente fue eso. Por el físico que tenía este muchacho, bueno, era óptimo para elegirlo, ir desarrollándolo y empezar en principio en equipos especiales, y a ver el día de mañana si sirve para jugar de safety o, en fin, o de cornerback, porque ha jugado de ello ya en la universidad. Pero bueno, pues eso, un chico a desarrollar, en fin, a seguir compitiendo con el resto de jugadores,
y a ver cómo el día de mañana si se queda en el equipo, ¿no? Pues sí, veremos a ver si tiene la oportunidad o por lo menos en el practice squad y que puede ir entrando si hay lesiones, que no nadie quiere que haya lesiones, pero sabemos que la NFL lamentablemente van apareciendo, así que eso. Y bueno, un drafted, comento simplemente, ¿vale? Algunos interesantes. Jeremiah Bice, el offensive line de Florida State, que para mí es de lo más destacado. El tight end de ascendencia mexicana, creo que es Oscar Cárdenas, de la Universidad de Texas San Antonio. Offensive line Josh Fryer, de Ohio State. Receptor Bryson Green, de Wisconsin. Offensive line Valentin Sin, de Connecticut. Y el defensive line Elijah Simmons, de Tennessee. No sé si hay alguno más. Pues esto es la lista que encontré yo. Y la verdad que, bueno, lo que he podido leer es que parece que Jeremiah Byers puede ser de lo más destacado, pero no sé si tenéis alguno anotado o alguna cosa de los undrafted o pasamos directamente. Vale, de aquí destacar que han cogido a 3 líneas ofensivos, a Jeremiah Byers, a Josh Fryer y a Valentin Sen. Y yo de estos 3, bueno, pues lo que he comentado antes, como he visto bastante a Ohio, pues a Josh Fryer lo he visto y me parece, bueno, me parece un línea bastante potable, bastante decente. El tema está en que quizá no sea tan potente físicamente como otros, pero, pero tiene, vamos, tiene bastante experiencia en el jugador de línea. Ha jugado junto a Paris Johnson y ha jugado para, o sea, con Marvin Harrison y demás, que los conoce perfectamente. No sé si por ahí, aparte de que pueda seguir desarrollándose, pueda tener entrada, ¿no?, en el equipo en algún momento, aunque sea como suplente y demás. Y luego destacar también un poco vamos, de los que yo me he visto y tal, a Bryson Green, el wide receiver de Wisconsin, porque es un chaval que tiene unas manos, tiene un tamaño bastante importante y muy buenas manos. Lo único es, pues, al final no es excesivamente rápido y no tiene muchas yardas after catch, ¿vale? Cuando coge balón y demás. Pero es cierto que tiene muy buenas manos y estando como estamos en el puesto de wide receiver, pues no me extrañaría que a lo mejor incluso pudiera quedarse en el equipo. Yo la verdad que no he podido ver este año mucho de los undrafted porque tampoco he visto nada especialmente destacado. Sí que, por ejemplo, el año pasado me llamaba la atención Xavier Weaver porque sí que se había comentado alguna cosilla de él, pero la verdad que no he visto mucho. Por lo que habéis comentado, veo que hay mucha trinchera en general, más allá del tight end y el wide receiver, pero mucha trinchera. Y veremos, yo creo que en general, de lo visto aquí, sobre todo las 4 primeras rondas pueden ser jugadores que veamos con cierto protagonismo durante el año. Sí, yo os quería preguntar eso, más que nada, pues el pick que más os ha gustado y el que menos. Y voy a empezar yo, voy a ser muy claro, ¿vale? El pick que más me gusta es el de Will Johnson porque creo que es un todo o nada y me gusta que la franquicia sea valiente, ¿vale? Eso es lo que yo diría que más me ha gustado a mí del draft de los Arizona Cardinals. Y el que menos, pues bueno, no hay ninguno que me haya disgustado, todos les daría por lo menos un bien, ¿sabes? Pero a lo mejor, pues, por seguir un poco la corriente, hacer Denzel Burke, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no es por él, pero a lo mejor eso, me hubiese gustado ya en quinta ronda, a lo mejor un receptor hubiera estado bien, otra posición, ¿no? Más que otro cornerback, pero bueno, es entendible, ¿eh? Sí, yo, si quieres, le doy yo, Salva. Sí, 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 claro. sí. Bueno, es que el que me ha gustado, tengo que repetir con Marzo, porque es que me parece el mejor pick del draft. El que puede ser el robo del draft, a excepción de lo que haga Sedur Sanders, que bueno, no sé si llegaremos a descubrir a fondo el por qué cayó tanto que había ahí, un gran misterio. Y,
Y bueno, es que a mí los dos últimos picks de Hayden Conner y Keaton Crawford me dicen bastante poco. Los demás, incluso Denzel Burke, vamos a ver cómo se desarrolla. Todos son jugadores a desarrollar, pero bueno, sí que hay otros picks que ves que puedan tener más potencial. Es verdad que al final son una sexta y una séptima ronda, pero bueno, son picks que ya no me llamaron especialmente la atención. Y creo que es bueno y es destacable que hayamos cogido muchos jugadores, bueno, 6 jugadores, digamos, de grandes universidades, ya, salvo Keaton Crawford, el séptima ronda, que es de la Universidad de Nevada. Entonces, bueno, esto es el análisis del draft nuestro, pero bueno, habrá que verlo sobre el emparrillado. Sí, bueno, yo voy a repetir. Voy a repetir con el que más me ha gustado por Williamson, porque aparte de todo lo que habéis dicho, que efectivamente tenéis razón, de que es el robo y de que es un pedazo de jugador, que ya comentábamos antes de empezar el draft si nos llegaba, si lo íbamos a elegir. Y todo, bueno, todos comentábamos que sí. Era impensable que pudiéramos llegarnos en segunda ronda y míralo, ahí está. Y a esto hay que sumar además que a mí yo a eso le doy un punto más de valor que el chaval estaba bastante fastidiado porque era segunda ronda, porque se había hablado durante toda la previa del draft que iba a estar entre los 10, 15 primeros, incluso podía ser un top 5. Entonces, caer a segunda ronda le sentó bastante mal y estaba muy enfadado. Entonces, el hecho de que nosotros confiáramos en él, eh, bueno, pues el chaval ha dicho que ahora va a demostrar a todo el mundo, ¿no? El error que han cometido. Entonces, empezar así en un equipo con esas ganas de demostrar al resto lo equivocados que están, pues es un plus para nosotros, ¿no? Un jugador con esa calidad que encima vaya con esa mentalidad y con esas ganas, pues lo hacen aún mejor, ¿no? Y como peor, que no es peor, es porque quizás lo he visto menos, lo conozco menos, esa última elección, Keaton Crawford, espero que me calle la boca, ojalá nos dé alegrías el día de mañana, pero vamos, no me dice mucho esa elección, la verdad, pues sí, podría haber sido ese como cualquier otro. Y respecto a lo que me comentabas, Alex, del tema de Shedeur, yo exactamente, evidentemente no se va a saber a corto plazo, no sé si el día de mañana daré la explicación, pero yo por lo que he estado escuchando por ahí se han juntado un par de cosas. Una es que no es tan bueno como nos quieren hacer creer. Yo he visto a Colorado porque, como os comenté, veo la serie esta de Amazon de Coach Prime y bueno, ahí claro, te cuentan lo que quieren y ahí parece quizá que sea mejor de lo que es. He visto luego partidos durante la temporada y es cierto que tiene buen brazo, pero su físico no es un físico imponente, no es tan rápido como nuestro QB, no es tan fuerte como otros quarterbacks, no puede ir al choque porque le falta tamaño, en fin, le falta aún así lectura de juego, en fin, tiene muchos debes, ¿no? Entonces, un chaval que arrastra todo lo que arrastra este muchacho, que aparte parece ser que, con perdón, es un poco gilipollas. Las entrevistas las he hecho bastante mal en todo, han hablado todos los managers mal de él, pues no merece sí, no merece la pena. Un chaval que mentalmente quizás sea mucho más estable, que no lleve detrás el circo que lleva de su padre y compañía, y, y que, bueno, a lo mejor le falta calidad y demás, a lo mejor si hubiera caído a segunda ronda, pero este ha llegado a caer a quinta porque no lo quería nadie. Y yo creo que los Cleveland Browns lo han elegido más el presidente que su manager, porque ellos ya habían elegido un quarterback anterior. Entonces, pues, tampoco es explicable el motivo, en fin. A modo de anécdota, ¿no? El tema de deseo. Y, en fin, si queréis ahora, como os comento, ya con esto termino, los jugadores de Ohio State que tenemos después del draft. ¿Cuántos son, Salva? Vamos. Pues mira, tenemos a Paris Johnson, a Marvin Harrison, a Denzel Burke, Cody Simon y a Josh Freya. Son 5. Y además han jugado, si no me equivoco, han jugado todos juntos. Han llegado a coincidir todos. Sí, sí, creo que sí. Si no ha habido ningún traspaso, deberías, al menos.
Sí, es Pues curioso sí, sí. cuánto ven. Sí, bueno, al final es curioso que coincidan en el mismo equipo, pero bueno, al final no paramos de ver pues jugadores en los últimos años, pues muchos de Ohio State, de Georgia, siempre hay jugadores de Alabama, al final las universidades más destacadas, pero que coinciden hasta 5 es curioso. Y lo de Sanders, por comentar un poco más, sé que es un poco off topic de los Cardinals, pero ha sido completa actualidad. Yo vi de él que, bueno, no gustaban un poco las compañías. Yo a Colorado le vi un poco porque, sobre todo a principio de temporada, vi mucho college. Se le vio un poco a Colorado, básicamente por Travis Hunter, no por otra cosa, sinceramente. Y no es un jugador que me impresionase. Sí que vi que lo ponían como incluso el segundo mejor quarterback, muchos detrás de Cam Ward, pero a mí nunca me llamó. Yo pensaba ya incluso que no iba a salir, porque lo que dices, Browns, es poco comprensible que lo cojan. Pero yo que sé, un chico que, bueno, que al final, si se ha hablado de que podía ser primera ronda, aunque a mí ya no me llame, algo de talento tendrá. Es decir, en una quinta ronda, pues si te parece un imbécil y en un año o dos está fuera, pues bueno, es una quinta ronda que tampoco nadie se va a tirar de los pelos. Así es, también habla mucho del padre, ¿eh? Pero Sí, bueno, nada, historia de tal. También tuvo la historia esa de la llamada falsa, diciéndole que no iban a coger los Saints. Hubo un cachondeo que no veas en Estados Unidos con el pobre de Sanders y por cierto, bueno, quiero comentar dos cosas, ¿vale? La primera, qué horror son las gorras, por favor, esas gorras gigantes que se ponen en la NFL, por favor, que esa moda no llegue a España porque me parece un horror absoluto, ¿sabes? Había uno, cuando estaba Sanders ahí en la room esa, había uno con él, una gorra de esas, que horror más absoluto, ¿eh? Bueno, al menos bajo mi punto de vista. Y lo otro, os quería preguntar por encima, y ya terminamos. No quiero tampoco explayar mucho, que ya es tarde y tal. Pero los drafts de los equipos de la división, ¿nos ha sorprendido alguno? ¿Algunos os ha gustado más que otro? ¿Cómo lo veis? Muy por encima, ¿eh? eh, a mí muy por encima me ha gustado el de Seattle. Creo que está haciendo las cosas muy bien. La nueva gerencia, pues me parece que, bueno, el año pasado ya destacó. Está haciendo un buen proyecto, parece tener las ideas claras. La defensa que está formando, pues, bueno, eh, da que pensar si ya era muy potente. Entonces, para mí, Seattle ha sido el más destacado, quizás junto con nosotros o después de nosotros. Sí, yo coincido con Alex. La verdad es que ahí en Seattle tenéis que estar contentos porque ha hecho un pedazo de draft a destacar. Y bueno, yo como me he centrado tanto en el nuestro, la verdad es que he prestado relativamente poca atención al resto de equipos y ahora como tenemos tiempo de aquí a que empiece la temporada y a echarle tranquilamente ya estas próximas semanas un vistazo al resto de equipos y de elecciones, pero tengo entendido que San Francisco, la verdad es que deja bastante que desear el draft que ha hecho, por lo menos no están necesariamente contentos, ¿no? Y los Rams, pues he visto, hay gente que dice que sí, otra que no, no sé, no sé al Sí, final, porque ha tenido pocas selecciones, le dan entre notas de A y B, pero bueno, por encima de todos, el de Seattle, que como dice Alex, lo pondría más o menos a la par que el nuestro, por encima, ha hecho un muy buen trabajo el manager ahí. sí, yo ya haciendo un resumen muy rápido, ¿vale? Creo que los Rams, ¿vale? Lo que hacen es que ellos creo que querían a Jason Darr como
el que iba a estar detrás de Stafford y aprendiendo y tal, y para que en pocos años coger el testigo. Y creo que se lo quitan en la cara a Giants y a partir de ahí se ilumina porque el trade que se ofrece a Atlanta es muy interesante, ya que se ofrece una primera ronda del año que viene, por subir a su pick. Y lo que es un draft, pues que la verdad que los nombres han sido muy poco interesantes y lo que han cogido, pues tampoco llama nada la atención, pero al menos han acumulado una primera ronda para el año que viene que para ellos pues les permitirá seguramente coger un QB en primera ronda la próxima temporada, que supongo que lo estarán mirando ya porque Stafford no creo que dure mucho, ¿no? San Francisco sí que creo que ha cogido posiciones que le hacían falta, pero para mí sobre el papel, sobre lo que tenía apuntado, sobre lo que yo he visto, no eran ni mucho menos los mejores nombres. Luego a veces esto sale como sale, pero es lo que a mí me ha sorprendido de San Francisco, aunque las posiciones sí que es verdad que son un poco intentando compensar toda la baja que han tenido esta offseason, ¿no? Y Seattle, pues bueno, se aprovechó también un poco de los trades de Dick Metcalf, de Gino Smith, con el que acumularon varios picks. Y la verdad que bueno, ha hecho un draft también muy interesante. Ha conseguido un interior de línea ofensiva que necesitaban sí o sí en primera ronda. Y después se llevan también a Eman Gori, que era uno de los mejores jugadores para mí de la clase, el safety, que bueno, que puede ayudar a esa defensa. Yo estoy de acuerdo que creo que Arizona y Seattle son los que mejor draft han hecho. Sobre el papel, que esto hay que decirlo, que luego a veces las cosas cambian, en esta 2025. Y dichos esto, señores, salva a Alex, no sé si queréis comentar algo más o paso ya a despedir el programa. Un poco más, yo creo, un poco lo que dices, esto es el análisis previo, hay que verlos jugar a los chicos. Sobre todo, creo que lo importante siempre aquí es el staff, el coacheo que tengan, quizás más que las propias cualidades de los chicos, porque al final la gran mayoría un jugador elegido en primera, segunda, incluso cuarta ronda, es un jugador muy bueno por características, si no, no saldría ahí. Pensando, por ejemplo, yo cuando veía hablar de San Francisco, digo, bueno, a ver, porque a lo mejor alguno de estos chicos que han seleccionado con un buen desarrollo en unos años nos sorprende y te cambia por completo las calificaciones del draft. O sea, podríamos hacer calificaciones de este draft dentro de 2 o 3 años y ver en qué punto estamos. Así que nada, ahora se viene un oasis, pero bueno, seguro que salen noticias. Sí, claro, efectivamente. Sobra decir que aquí nosotros hablamos sobre el papel o sobre lo que se dice, vamos, sobre lo que los más estudiosos hablan de los jugadores elegidos y luego pues un elegido en primera y segunda ronda quizá dentro de 4 años ni estén en la liga y un undrafted o un elegido en quinta, sexta sea una figura. Bueno, a priori, en lo que respecta a nuestro equipo, yo estoy contento básicamente porque nuestro entrenador está contento. Dijo en rueda de prensa que le dio un abrazo más fuerte que cuando lo fichó a Osenford, ¿no? Entonces, claro, y es lógico, como hemos hablado esta noche, casi todos los picks elegidos son para defensa, son peticiones exclusivas de él. El año pasado el año pasado nos sorprendió a muchos por el gran juego defensivo que hicimos, pese a la falta de calidad y de nombre que tenemos en el equipo. Entonces, este año con la línea de defensa que se nos ha quedado, con el equipo de defensa que tenemos, es posible, vamos, ojalá y no me equivoque, porque ya lo comentan por ahí, que podamos ser de los 5 mejores de la liga. Esto habla muy bien del trabajo que se está haciendo. Y luego a nivel ofensivo, que este año en el draft, pues no hemos tocado tanto, no hemos reforzado tanto, ya veníamos un ataque bastante importante, bastante bueno. Nosotros creo que el debe que tenemos y el fallo o lo que tenemos a mejorar es lo de siempre. Tenemos que hablar del mismo que lleva, del capitán que lleva el barco, ¿no? De nuestro quarterback. Entonces, esperamos que Murray este año, por fin, asiente su juego. Este año que ya no viene arrastrando ninguna lesión. Este año pasado lo jugó por completo, que ya es más maduro.
En fin, Baker Mayfield ha tardado también unos años en explotar. En Cleveland no lo hizo mal, pero no destacó tanto y ha sido en Tampa Bay donde ha dado su mejor juego. Y bueno, este año Murray, pese a que sea el mismo equipo, esperemos que dé un pasito adelante y mejore un poco su juego, porque la verdad es que el equipo de ataque que tenemos con un quarterback decente habría hecho algunos puntos más por partido el año pasado, lo cual no hubiera permitido meternos en playoffs. Así que nada, bueno, esperanza para este año y esperando que llegue la temporada. Así es, y ya habrá tiempo de analizar sobre a Kyler Murray y al resto del equipo, pero sobre todo lo importante es que esperanzas hay puestas para el próximo año. Solo un detalle rápido, eso que decir del draft, lo cuento alguna vez creo, el draft de Russell Wilson, Boyd Wagner y un par de titulares más de aquel Seattle que ganó la Super Bowl fue calificado con una F por varios expertos. Entonces, eso dice que no os fiéis nada de las calificaciones y lo que hoy parece blanco en esto del draft, a veces mañana es negro, ¿eh? Dicho esto, es para estar contentos el draft de Arizona sobre el papel, por supuesto, sobre el papel. Nada más por nuestra parte. Recordad que nos podéis seguir a la cuenta de X @CardinalsESP, ¿vale? Tenemos un grupo de Telegram en el cual pues os pueden meter Salvar, eso yo, y comentamos todo relacionado con Arizona, todo lo que sean noticias, todo lo que sea los campamentos, la pretemporada y demás. Y bueno, no sé si haremos un programa a lo mejor sorpresa o no, ya iremos viendo. Pero en principio lo que sí que nos necesitamos seguro es de cara ya a analizar ya la próxima temporada. Así que si no nos escuchamos antes, pasar a todos un feliz verano, ¿vale? Descansar, que también viene bien descansar un poquito la cabeza de fútbol americano, porque así luego se pilla con más ganas la temporada. Y lo dicho, nos escuchamos ya de aquí unas semanitas. Que vaya muy bien. Un abrazo. Un abrazo, chao. Un abrazo, chicos. Chao. From the desert heat to the battlefield, where red meets grit and legends are revealed. This is Cardinal country where the fight never ends, with soaring touchdowns and defense that bends. With Larry Fitzgerald, a legend in the sky, he showed us how to fly and never say goodbye. Whether win or lose, we stand and cheer, for the pride of Arizona is always here. Welcome to Zona Arida, where the red runs deep. This is the home of the Cardinals, and we never sleep. Welcome to Zona Arida, where the red runs deep. This is the home of the Cardinals, and we never sleep. From the desert heat to the battlefield, where red meets grit and legends are revealed. This is Cardinal country where the fight never ends, with soaring touchdowns and defense that bends. With Larry Fitzgerald, a legend in the sky, he showed us how to fly and never say goodbye. Whether win or lose, we stand and cheer, for the pride of Arizona is always here. Welcome to Zona Arida, where the red runs deep. This is the home of the Cardinals.